Americano, Centro de Formación Profesional. Comprobantes de retención. Los agentes de retención, en forma obligatoria, emitirán el comprobante de retención en el momento en que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero, y estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los 5 días hábiles siguientes al de la presentación del comprobante de venta. Esto quiere decir que los agentes de retención están en la obligación de emitir el comprobante de retención hasta 5 días hábiles después de haber realizado la transacción. La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado, a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que el que compra bienes o servicios está obligado a realizar una retención a su proveedor. Esta retención debe ser entregada al Estado a través de las declaraciones. Y para el contribuyente que fue retenido, la retención constituye un anticipo de pago al impuesto, es decir, que está pagando de manera anticipada el impuesto. Bien, sabemos que el agente de retención está en la obligación de hacer retenciones a sus proveedores el momento en que realiza la transacción o la compra. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los agentes de retención? De acuerdo a la ley, los agentes de retención son toda sociedad, persona natural obligada a llevar contabilidad. Las sociedades y personas naturales consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas. Los exportadores habituales de bienes obligados a llevar contabilidad. Estos son los agentes de retención y están en la obligación de realizar las retenciones respectivas. Pirámide tributaria. Este es un ejemplo gráfico en el que podemos ver quién tiene que retener a quién. Estamos hablando específicamente de las retenciones al impuesto al valor agregado. Como podemos ver, en la parte superior de la pirámide se encuentra el sector público. Es decir, el sector público está obligado a retener a todos los contribuyentes, ya sea contribuyente especial, sociedad o persona obligada a llevar contabilidad, o persona natural no obligada a llevar contabilidad. Entonces, el sector público debe retener a todos los contribuyentes que se encuentran bajo de él dentro de esta pirámide. Vamos a revisar ahora. El contribuyente especial puede retener o realizar retenciones de IVA a otro contribuyente especial y a todos los que se encuentran bajo de su pirámide, o sea, a sociedades, personas obligadas a llevar contabilidad y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Luego tenemos las sociedades o personas obligadas a llevar contabilidad, que pueden realizar retenciones de impuesto al valor agregado a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que se encuentran bajo de ellos dentro de esta pirámide. Y por último, en la base tenemos a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que son aquellas que no son agentes de retención y por lo tanto no harán retención a ningún contribuyente. Bien, ahora revisemos los porcentajes de retención de IVA. En términos generales, podemos decir
que existe una tabla que nos indica los porcentajes que debemos retener de acuerdo al tipo de contribuyente. Pero repito, en términos generales, los porcentajes son el 10% en el caso de bienes y a contribuyentes especiales, el 20% en el caso de servicios entre contribuyentes especiales, el 30% en el caso de las transferencias de bienes, el 70% en el caso de transferencias de servicios y el 100% en el caso de transferencia también de bienes o servicios en casos especiales, que se determina y se explica en la tabla de porcentajes de retención del IVA. Porcentajes de retención del impuesto a la renta. Recordemos que los contribuyentes que están o que cumplen funciones de agentes de retención están obligados a retener tanto el IVA como retenciones del impuesto a la renta. Estas retenciones de impuesto a la renta se debe realizar a todo tipo de contribuyentes, excepto a aquellos contribuyentes que estén constituidos legalmente como instituciones sin fines de lucro. Caso contrario, se debe retener a todos los contribuyentes. Los porcentajes en términos generales, que de acuerdo a la tabla tenemos los siguientes: el 1% en el caso de bienes, el 2% en el caso de servicios, el 8% en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles y el 10% en el caso de honorarios profesionales. Recordemos que estos porcentajes deben ser aplicados a la base imponible, es decir, a la base sobre la cual se calculan los impuestos. Cuadro de retenciones del IVA. Como podemos observar en el siguiente cuadro, en la columna se encuentran los compradores o los agentes de retención y tenemos contribuyentes especiales, entidades u organismos del sector público, exportadores habituales de bienes obligados a llevar contabilidad, sociedades, personas naturales obligadas a llevar contabilidad o persona natural no obligada a llevar contabilidad. En este caso hemos nombrado a los agentes de retención y en la fila se encuentran en cambio los proveedores que van a ser retenidos, los vendedores de bienes o los vendedores de servicios. En este caso tenemos, por ejemplo, las instituciones del Estado, el cual pueden vender bienes y servicios, los exportadores del mismo caso, los contribuyentes especiales, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. ¿Cómo funciona esta tabla? Vamos a suponer que el comprador es una persona natural obligada a llevar contabilidad y el vendedor es una persona natural no obligada a llevar contabilidad y que nos ha vendido un bien. Vamos a ubicar entonces el agente de retención, persona natural obligada a llevar contabilidad. Y por otro lado, ubicamos al vendedor, que es una persona natural no obligada a llevar contabilidad, que nos vende bienes con factura. Buscamos la intersección y automáticamente nos dice que debemos retener el 70% de IVA. De esta manera funciona este cuadro de retenciones del IVA. Revisemos ahora el cuadro de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Como podemos observar, hemos enumerado las principales retenciones o conceptos de retenciones por las cuales se hace la retención de impuesto a la renta. Así, por ejemplo, si se trata de honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional, el porcentaje de retención será del 10%. Entendamos que cuando hablamos de honorarios profesionales se consideran a personas que tienen título de tercer nivel, es decir, que hayan cursado la universidad. Los servicios donde predomina el intelecto no relacionados con el título profesional, automáticamente la retención será del 8%. Es decir, para aquellos servicios donde predomina el intelecto, pero que lo realizan personas
que no poseen título profesional. La retención será del 8%. Comisiones y demás pagos por servicios donde predomina el intelecto no relacionados con el título profesional, aplicamos el 8% para el caso de comisiones. El pago a notarios y registradores de la propiedad también se aplica el 8%. Los honorarios y demás pagos por servicios de docencia se aplican el 8%. Los servicios donde predomina la mano de obra se aplicará el 2%. Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad, el 1%. Servicios de transporte privado de pasajeros o transporte público privado de carga, el 1%. Por pagos a través de la liquidación en compras, debido a su nivel de rusticidad, se aplicará el 2%. La transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal se aplicará el 1%. La compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario se aplica el 1% y el arrendamiento de bienes inmuebles se aplica el 8%. Como podemos ver, junto a estos porcentajes tenemos al lado los campos que ocupan dentro del formulario 103. Es decir, son los códigos con los que se hace cada retención. Cabe indicar que los porcentajes más utilizados, que los conceptos más utilizados para las retenciones son el de honorarios profesionales con el 10% de retención y con el código 303. El de servicios donde predomina el intelecto, que es del 8% con el campo 304. El de transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, el 1% con el código 312. Y el de arrendamiento de bienes inmuebles del 8% con el código 320. Son los más comunes a ser utilizados en las transacciones que día a día hacen las empresas. Vamos a poner un ejemplo para entender cómo funcionan el concepto de las retenciones. El señor Pedro Castro es una persona natural obligada a llevar contabilidad y adquiere los servicios de guardianía del señor Carlos Yumiquinga, quien no tiene RUJ. Por lo tanto, el señor Pedro Castro se ve obligado a emitir una liquidación de compras y servicios. Como podemos observar, se emite la liquidación de compra de servicios que está reemplazando a la factura que no tiene el señor Yumiquinga con los siguientes datos. 350 es el valor del servicio, es decir, es la base imponible. Calculamos el IVA que corresponde a $49 y automáticamente nos da un total de la factura de $399. Vamos a ver si se debe o no hacer retención. Nos vamos a revisar en el cuadro de retenciones del IVA. Por un lado, ubicamos al agente de retención en la columna que es una persona natural obligado a llevar contabilidad. Y por el otro lado, ubicamos al vendedor que es una persona no obligada a llevar contabilidad al cual se le ha emitido una liquidación de compras. Buscamos la intersección y nos dice que debemos retener el 100% del IVA. Por esa razón, se realiza la retención, como podemos observar, del IVA correspondiente al 100%, es decir, se retiene los $49 completos. Vamos ahora a hacer la retención del impuesto a la renta. Vamos al cuadro de retención de impuesto a la renta y ubicamos el concepto de retención a través de liquidación de compra y nos dice que debemos retener el 2% con el formulario, con el campo 311 que está dentro del formulario, el código 311. Procedemos entonces a realizar la retención del impuesto a la renta del 2% sobre la base imponible, que en este caso son los 350, dándonos la retención de $7. Automáticamente sumamos la retención de la renta y del IVA, lo que le vamos a retener al señor Yumiquinga son $56.
Como su factura era de 399 y la retención es de 56, el pago o el cheque se realizará por $343. De esta manera, hemos visto un ejemplo de cómo se realizan o cómo se calculan las retenciones tanto del impuesto a la renta como retenciones del IVA. Americano, Centro de Formación Profesional.